del mes de julio. Miguel Momovela, analista de XTB, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Los futuros prometían ese signo positivo que ha constatado la apertura de la bolsa, aunque vemos con ganancias muy sólidas, por ejemplo, al IBEX o al CAC 40 parisino, que se imponen frente al resto. ¿Cómo estás viendo esta apertura? Pues sin duda muy optimista y además acabamos de ver publicados los datos del PIB en España. Más positivos de lo esperado, un poquito en contraposición a lo que veíamos en los datos de PIB de Estados Unidos, que tampoco es que afectasen mucho a los índices. Y sin embargo, hemos visto una apertura alcista. Los futuros los futuros y la sesión al contado de índices ya anticipaban esa subida, con lo cual, pues las predicciones han sido correctas y prácticamente todos o una gran mayoría de los índices ahora mismo pues están ahí en mayor o menor medida ganando peso en estos primeros minutos o primeros compases de la sesión de hoy. El dato que tenía que dar ahora, perdóname Miguel, porque efectivamente veníamos de cómo los mercados esperaban a conocer ese dato adelantado en la jornada de ayer del PIB de Estados Unidos, pero ahora toca el comportamiento de la economía española. Noticia de última hora: el PIB acelera su crecimiento en el segundo trimestre hasta el 1,1% con el impulso del consumo de los hogares. Según avanzan los datos de contabilidad nacional que se ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas, la economía española ha acelerado el crecimiento trimestral entre abril y junio hasta situarlo en el 1,1% frente a las 2 décimas del trimestre anterior. En el segundo trimestre, la demanda nacional pasa a liderar el crecimiento económico, principalmente ¿por qué? Por la fuerte recuperación del consumo de los hogares, que pasa de un crecimiento negativo a crecer un 3,2%, y el mantenimiento del dinamismo de las inversiones. Ese crecimiento trimestral, el quinto consecutivo, se sitúa así 7 décimas por encima del previsto por el Banco de España, que había proyectado en sus últimas previsiones un avance de 0,4% para el segundo trimestre. De todas formas, estadísticas señala que el avance de datos se ha realizado a partir de indicadores estadísticos que ofrecían resultados hasta mayo, justo cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania. Son los datos de este PIB en término interanual. La variación del PIB es del 6,3%, tasa similar a la del primer trimestre de 2022, según ha apuntado el Instituto Nacional de Estadística. Pero junto con ese dato de PIB, ya lo están viendo ahí en pantalla, están los datos de precios, porque tal y como se esperaba, el IPC se dispara en julio hasta el 10,8%, veníamos del 10,2%, es el nivel más elevado desde 1984, según los datos también que ha publicado el INE esta mañana. El dato de julio, que tiene que ser confirmado por estadística a mediados del mes de agosto, supera el pico alcanzado en junio del 10,2% y que entonces era el máximo desde el 85, ahora ya nos remontamos al 84. La escalada del IPC en tasa interanual hasta el 10,8% se debe principalmente a la subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de la electricidad, que de hecho ha registrado una bajada en julio de 2021, y al comportamiento de vestido y calzado, cuyos precios bajan menos que el año pasado. Estos son los datos de última hora de la economía española, una jornada en la que además vamos a ver el PIB de la eurozona y en el que venimos de esa contracción de trimestral de Estados Unidos. Miguel Momovela, volvemos a nuestro tiempo de análisis. Perdona que lo estabas tú avanzando y tenía yo que dar el dato. Si miramos a los protagonistas del día, quería preguntarte de alguna manera por comentar algunos de los movimientos más destacados. Es una jornada repleta de resultados empresariales. Dentro del IBEX vemos como Fluidra, por ejemplo, se dispara el 8%, pero están los grandes bancos cotizando los resultados. A esta hora vemos a BBVA con avances del 4,63, Santander, que rendía cuentas ayer, está en terreno negativo, y vemos como CaixaBank, que ha presentado cuentas, también avanza de forma moderada, un 0,86% a esta hora. Quería preguntarte tu visión sobre estos dos grandes protagonistas de la mañana, Caixa, BBVA, y el sector bancario en general. Sin duda hay que tener en cuenta que los dos principales eventos a los que se enfrenta la banca española, o a los que se está enfrentando ya, de hecho, ya es un hecho, uno ya ha sucedido, que fue la subida de tipos
del Banco Central Europeo, de esos 50 puntos básicos, y la otra, la propia jornada de resultados empresariales del segundo trimestre. En el caso de la banca, lo que podemos observar, ¿de acuerdo?, es que en los últimos años las expectativas, quizá por una combinación de factores que han ido lastrando, ¿no?, el desarrollo de este sector, lo que podemos ver es que al final las expectativas han ido decreciendo de manera gradual, y en algunos años concretos, pues quizá más de golpe, pues por determinados escenarios de crisis económica, pero lo que hemos visto es que las expectativas han ido cayendo de manera gradual, y ahora lo que al final el mercado descuenta no es que los resultados sean buenos en sí, sino que no sean tan negativos como se espera o como cabe esperar, ¿no? Que quizá no se reduzcan los datos de morosidad a la velocidad adecuada, o que quizá los flujos de caja pues dejen de ser tan bajos quizá, o pues que las perspectivas de crecimiento, sobre todo para las grandes entidades, ¿vale?, las que todavía de momento no necesitan fusionarse ni absorber a otras más pequeñas, continúan creciendo pues a un ritmo relativamente bueno, ¿vale? Con lo cual lo que ya descuenta el mercado no es que los resultados sean buenos, es que los resultados no sean malos o no sean tan malos como se espera. Es decir, que estén por encima de unas expectativas, por otra parte, muy bajas. Entonces, esto crea una sensación un poco dividida, porque efectivamente vemos pues como algunas como BBVA o CaixaBank pues pueden crecer ante esta variable, y sin embargo otras como Banco Santander, que también tiene mucho peso, pues quizá para una entidad como Santander no está siendo posible crecer al mismo ritmo, pese a que a lo mejor sus expectativas están también por debajo de los resultados que pueda cosechar. Antes de terminar, también querría hacer una parada, quería adentrarnos en el mundo del lujo de tu mano, Miguel Momovela. Hoy vemos como en el Eurostock se están imponiendo el movimiento de Hermès, se está disparando a esta hora un 7%, le sigue dentro del sector, por ejemplo, L'Oréal con un avance del 4,74%, Louis Vuitton de forma más moderada, pero también con ganancias del 1,5%, y todo esto en una jornada en la que ha rendido cuentas y al mercado parece que le está gustando ese beneficio que se impulsa mientras crecen las ventas en Estados Unidos y rebota el mercado en China, ese mercado clave para el mercado del lujo. A esta hora, quería preguntarte, ¿qué te parece? No sé si has podido ver esos resultados, pero Hermès y el lujo en estos momentos. Bueno, sin necesidad de entrar en resultados concretos, a lo mejor de determinadas compañías que también pueden haber estado por encima de las expectativas, ¿no?, de diversas casas de análisis. Es cierto, es un hecho que el sector del lujo, bueno, ha tenido un crecimiento para algunos fuera de lo esperado, y para otros quizá en consonancia pues con determinados factores, por una u otra causa. Es verdad que han crecido de manera consistente. De hecho, si nos echamos un poquito más hacia atrás en el tiempo, ya lo hacían desde los tiempos en los que comenzó la pandemia, en 2020. Quizá algunas en mayor medida, veíamos sobre todo destacar a otras como Louis Vuitton, quizá, ¿de acuerdo? Y sin embargo, este sector en concreto, pese a la situación, digamos, económica que experimentamos ahora, continúa creciendo. Es algo que quizá a algunos analistas les traiga de cabeza, y otros simplemente como nosotros pues nos centremos en ver simplemente sus resultados, ver que son buenos, que de manera consistente con el paso de los trimestres y también en términos anuales pues están cerrando buenas cifras de ingresos, continúan pues con temas de expansión internacional, sobre todo le están dando paso y más peso a lo que es la división o digamos la parte más online, ¿verdad? La parte más de e-commerce, algo que pues precisamente desde 2020 ha sido más necesario, ¿verdad? Para esas empresas con mucho presencialismo. Sobre todo el negocio online ha sido muy importante para ellas, para las que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, y pues bueno, compañías como Hermès, pues desde luego si han sabido hacer eso, pues tiene lógica, ¿no?, que sigan creciendo. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, Miguel Momovela, analista de XTB. Feliz jornada y feliz negocio. Gracias a vosotros, igualmente.